Continuamos con otro ejercicio de transformadas de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales, específicamente problemas de valor inicial. Tenemos la ecuación y' menos 2y' más 2y es igual a 2x y la queremos sujeta a condiciones y de 0 es igual a 2 y y' de 0 también es igual a 2. ¿Ok? Entonces, siguiendo los mismos procesos, tenemos que recordar que lo primero que vamos a hacer es transformar la ecuación diferencial. Y por la linealidad de la transformada de Laplace, todas las sumas y todas las constantes es posible sacarlas de las transformadas. Este 2 también lo podemos sacar, no nos va a estorbar a fin de cuentas. ¿Ok? Aquí la parte importante es recordar cómo transformar las derivadas. Por ejemplo, recuerden que la segunda derivada siempre se tiene que transformar en s cuadrada y de s menos sy de 0 menos y' de 0. Luego, aquí la bronca es que este 2 va a multiplicar a todo lo que salga de esta transformada. Y como es una transformada de la primera derivada, esto tiene que ser sy de s menos y de 0. Pero todo eso se tiene que multiplicar por 2. Más 2 veces, esto nada más es la original, transformada original, y de s. El 2 se debía de esperar y la transformada de x siempre va a ser s cuadrada, eso no cambia. Entonces, recuerden que la manera correcta o el uso de la transformada de Laplace es que nosotros queremos conocer la transformada. Entonces lo único que tenemos que hacer es despejarla. Para esto vamos a tener que sustituir estos valores. En este caso, en este ejemplo, todos valen 2, entonces no debe de haber mayor problema. Dice s cuadrada y de s menos 2 veces s. Simplemente los invertí. Si esto vale 2, el número se escribe primero. Menos 2. Menos, esto hay que multiplicarlo. 2s y de s. Menos por menos va a ser más. Menos 2 por 2 va a ser 4 en este caso. El menos iba incluido, entonces es más. Y más 2 veces y de s. Y esto tiene que ser igual a 2 sobre s cuadrada. Entonces, recuerden que el objetivo aquí es despejar la y de s. Significa que este y este se deben de pasar al otro lado. Entonces, de este lado nos va a quedar s cuadrada y de s menos 2s y de s más 2 veces y de s. Esto tiene que ser igual a 2 sobre s cuadrada. Este se va a convertir en más 2s. Menos 12 va a ser más 2, pero más 4 se va a hacer menos 4. Lo voy a simplificar de una vez. Menos 2. Ahora, recuerden que podemos utilizar el truco donde a ambos les pongo s cuadrada arriba y s cuadrada abajo para que todo tenga como un denominador y podamos sumar las fracciones del lado derecho. Y al mismo tiempo del lado izquierdo voy a factorizar el y de s, el cual es término común en todos lados. Entonces aquí va a quedar y de s factorizado como término común por, aquí quedó s cuadrada, aquí quedaron menos 2s y aquí únicamente quedaron 2. Y esto es igual a sumar todo esto, los voy a poner de mayor potencia a menor potencia. S con s cuadrada son 2s al cubo incluyendo este 2. Menos 2 por s cuadrada sería 2s cuadrada y el 2 del final que es positivo por no tener signo. Y todo esto está dividido entre s al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? Pues simplemente nos falta pasar esto dividiendo. Entonces esto quedaría escrito de la siguiente manera. Y de s es igual a 2s al cubo menos 2s cuadrada más 2. Todo dividido entre s cuadrada por s cuadrada menos 2s más 2. Entonces esta es la transformada de la función solución. Entonces lo único que tenemos que hacer es calcular la transformada inversa de esta expresión. Yo sé que se dice fácil, pero recuerden que para esto vamos a necesitar fracciones parciales. El hecho de que esto esté factorizado me dice fracciones parciales. Que hay que tener cuidado, que no salió tan bien en este ejemplo, por así decirlo, es el hecho de que esto ya no se puede factorizar. Entonces, los términos que vamos a tener son s, pero recuerden que son factores repetidos, entonces es s y s cuadrada. Ambos lineales, pero repetidos 2 veces.
Y el último tiene que tener s cuadrada menos 2s más 2. Y este sí es un término de grado 2. Entonces, grado 0 porque aquí es grado 1. Grado 0 porque aquí es grado 1 repetido. Pero aquí va a ser grado 1. Cs más de grado 1 por el hecho de que esto es grado 2. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que sumarlas para poder plasmar el sistema que tenemos que resolver. Entonces, recuerden que el de arriba se multiplica por lo que le falta para completar el común denominador. Entonces, la A ya tiene una S. Significa que le falta la S una vez y también le falta este término. S cuadrada menos 2S más 2. Más. La B ya tiene S cuadrada, entonces nada más le falta este término de S cuadrada menos 2S más 2. Y el CS más D que trabajan juntos ya tiene este término, entonces lo que le falta es S cuadrada. Y recordemos que nos concentramos en que esta parte tiene que ser igual a la parte de arriba. Expandimos las multiplicaciones. AS por S cuadrada es AS al cubo. AS por menos 2S son menos 2AS cuadrada. AS por 2 son 2AS. Ahí está. Luego, B por S cuadrada es BS cuadrada. B por menos 2S son menos 2BS. Más 2 por B, pues 2B. CS por S cuadrada, CS cúbica. Y D por S cuadrada es DS al cuadrado. Recuerden, aquí procedemos haciendo igualación por términos. Los que tienen al cubo generan una ecuación. Los que tienen cuadrado generan otra ecuación. Los que nada más tienen S generan otra ecuación que de hecho va igualada a 0. Y los que no tienen S generan otra ecuación. Entonces, el sistema de ecuaciones quedaría, voy de menos a más. Primero los que no tienen. La pura 2b tiene que ser igual a este 2. Luego los que tienen una sola S, que sería 2a, y serían menos 2b. Y eso tiene que ser igual a 0 porque no hay término con S. Luego los que tienen S cuadrada menos 2a más b más d. Y esto tiene que ser igual a menos 2. Y por último los que tienen S cúbica, a y c. Y esto tiene que ser igual a 2. Simple y sencillamente hay que resolver este sistema de ecuaciones, el cual no está tan complicado. La primera ecuación automáticamente ya nos dice el valor de b. B tiene que valer 1. ¿Por qué? Porque pues el 2 pasa dividiendo y la b vale 1. ¿Ok? Entonces, si la b vale 1, aquí dice menos 2. Y como pasaría sumando, sería más 2. 2a igual a 2. Entonces, al dividir el 2, también me da 1. Si estos dos valen 1, esta ecuación se reescribe como menos 2 más 1 más d igual a menos 2. Este pasaría sumando más 2, que de hecho se cancelan, y este pasaría restando. Entonces aquí me va a salir menos 1. Entonces la d, bueno, estos ya se fueron para el otro lado, la d vale menos 1. Y para terminar, como la a vale 1, pasa restando, entonces la c tiene que valer 1. Entonces, gracias a esta información, nosotros ya sabemos que esta transformada de aquí se puede escribir como 1 sobre s más 1 sobre s cuadrada más 1s, nada más ponemos la s, más d, pero la d es negativa, menos 1 sobre s cuadrada menos 2s más 2. Entonces, esta parte de aquí y esta parte azul son exactamente lo mismo. Bien, entonces, como ya descompusimos en fracciones parciales, ya no sabemos estas igualdades. Esta, que es la transformada que queremos, se puede o se debe de descomponer de esta manera. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues sencillo, si ya la tenemos descompuesta, simplemente hay que trabajar con transformada inversa. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. Estos dos términos vienen súper sencillos. Este viene del 1 y este viene de la t.
Si miramos nuestro formulario de transformadas, estos dos son sencillos. La bronca es en este término de ahí. Recuerden que si esto no se puede factorizar, tiene que tener la forma adecuada. 1 sobre s menos a, para que pudiera ser exponencial directamente, tuviera que ser s sobre s cuadrada más k cuadrada para que viniera de un coseno. O tendría que ser k sobre s cuadrada más k cuadrada para que viniera de un seno. Desafortunadamente no se da eso, porque aquí tiene s medio y este no tiene. No cumple con ninguno de los tres casos. Aquí es cuadrado con número y aquí es simple con número. Entonces, para resolver este ejercicio vamos a necesitar del primer teorema de traslación, que dice: si nosotros tenemos una función y la multiplicamos por e a la t, entonces se convierte en f de s menos a. Entonces recuerden que lo que hacíamos era agarrar quien fuera la f, la transformábamos en f de s y lo único que hacíamos al final era cambiar la s por s menos a. Pero eso es para calcular las transformadas normales. Nosotros tenemos transformada inversa, entonces el orden es al revés. Vamos para acá y tenemos que descubrir quién es f. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero necesitamos completar el cuadrado perfecto de esto para poder seguir trabajando. Es decir, s cuadrada menos 2s más 2, quisiéramos verlo como a cuadrada más 2ab más b cuadrada para poderlo factorizar en un binomio elevado al cuadrado. Entonces la pregunta es aquí, ¿quién va? Entonces, hacíamos comparaciones término por término. Si la s cuadrada es a cuadrada, entonces la s es igual a a. Luego el menos 2s, queremos que sea el segundo término, entonces tiene que ser igual a 2ab. Pero la a vale s, entonces aquí dice menos 2s es igual a 2sb. Estos dos pueden pasar dividiendo y de hecho se cancelarían, s con s, 2 entre 2. Entonces 2 entre 2 me da 1 y hay que respetar el signo. Y nada más checamos el final. B cuadrada tendría que valer menos 1 al cuadrado, 1. B cuadrada tendría que valer 1. Y aquí dice 2. ¿Cuál era el truco que utilizábamos? Le poníamos y le quitábamos el número que nosotros necesitábamos. Y nada más los reordenábamos. S cuadrada menos 2s más 1, agarro el que necesitaba, y los otros dos nada más los dejo, más 2 menos 1. Y aquí observábamos que esto y esto, ahora sí ya son lo mismo. S cuadrada menos 2ab y ahora sí ya tengo el 1. Significa que esta parte se puede cambiar por a más b, pero en este caso es s menos 1 y está elevado al cuadrado, y lo respetamos. Y nada más hay que simplificar lo que se quedó afuera. Más 2 menos 1, pues me queda 1. Entonces, mediante este proceso de completar el cuadrado perfecto, convertimos esto de aquí en s menos 1 al cuadrado. Entonces, nada más para esta parte, lo reescribimos como s menos 1 arriba, y en la parte de abajo lo reescribimos como s cuadrada menos 2s, no es cierto, perdón, lo reescribimos como s menos 1 y lo elevamos al cuadrado y le sumamos 1. Esto y esto son exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, voy a borrar esta parte. Si ya sabemos esta conversión de cuadrado perfecto, nada más hay que hacer los cambios que nos piden en nuestro proceso. S menos a en este caso sería S menos 1. Y eso es lo que se tiene que cambiar por S. Entonces, nosotros hacemos el cambio. S menos 1 se convierte en S. Aquí nos sirvió que estaba aquí, no hay bronca. Entonces, el de arriba se convierte en S. Y el de abajo también se convierte en S. Y nada más respetamos el más 1. Entonces, esto es F mayúscula. Y ya lo único que tenemos que hacer es ver cuál era la función f original. Pero esta es la fórmula del coseno directamente. Significa que f de t
es igual a coseno de t. Pero no hemos acabado, recuerden, la fórmula del primer teorema de traslación nos dice que hay que multiplicarlo por la exponencial. Entonces, como la a es el número 1, nosotros aquí tenemos que multiplicarlo por e a la 1 t. Entonces, repito, lo que hicimos fue el proceso para la última parte únicamente. Y descubrimos que vale coseno de t, e a la t. Entonces ya podemos plasmar nuestra respuesta bien, ¿ok? Si esto se convirtió en esto, ya podemos calcular su transformada inversa. Y de t es igual a... Quedamos que 1 sobre s por fórmulas básicas viene del 1. Más 1 sobre s cuadrada viene de la t. Más todo este proceso de aquí nos dice que esto de aquí viene de coseno de t e a la t. Y ahora sí, este de aquí es la solución a nuestro problema de valor inicial. Y con eso terminamos. Si se fijan, platicado el proceso es muy sencillo. Tenemos un problema de valor inicial y lo que hacemos es transformar la ecuación completa, lo cual desaparece las derivadas. Lo único que hacemos es despejar la transformada de Laplace y pues aplicar transformada inversa para saber cuál era la función original. Entonces, el proceso es sencillo. Aplicas transformada, la despejas y te regresas con transformada inversa. Sin embargo, como ya vimos a través de todo el módulo, pues cada ejemplo es diferente, ¿no? Cada transformada inversa necesita un proceso diferente para realizarse, ya sea desde fracciones parciales hasta utilizar el teorema de traslación. Entonces aquí el único comentario es que hay que ser muy cuidadoso en cada ejercicio, cómo resolver todas las ecuaciones con calma. Desde el hecho de tener que despejar la transformada hasta el hecho de tener que aplicar la transformada inversa. Hay que tener cuidado con eso.